revisamos un poco este proceso y lo platicamos en la sesión anterior, vamos a comentar respecto de factores de seguridad de diversos códigos. Es interesante, y eso es lo que vamos a revisar en las normas técnicas complementarias. Lo hicimos en lo que respecta a cimentaciones superficiales bajo las normas técnicas, y para cimentación profunda pues no se salva, ¿no? De hecho, sería algo muy similar. Perdón, platica Abraham en el chat cómo sería la evaluación. La evaluación sería algo similar como hicimos el repaso al principio del periodo, de preguntas y respuestas abiertas, ¿no? Entonces les pido por favor que chequen todo lo que involucre pues su cámara, su conexión, digo siempre, o me refiero siempre en las sesiones, pero de manera muy particular esos días, por favor, ¿vale? Por favor, para que estén al pendiente. De esa manera sería haríamos 3 preguntas, con eso yo evaluaría y listo. ¿Sale? Al final, los ejercicios y las actividades, pues también todavía las tengo pendientes, lo tengo presente, no se preocupen, pero bueno, eso también, por supuesto, contará ya en la evaluación completa, ¿no? ¿Vale? De esa manera será. Bien. Ok, ahora sí, ya, cerrando paréntesis, regresando al tema. En cuanto a las incertidumbres, existen 2 tipos. Las incertidumbres objetivas se refieren a las cargas y sus efectos y a la resistencia del suelo y deformación. Y a las subjetivas se refiere a los análisis, criterio, experiencia, mano de obra y errores humanos. Si se dan cuenta, las objetivas nos centramos a lo que, pues, de alguna manera pudiéramos controlar. Y lo digo de alguna manera basándonos en las técnicas que nosotros sabemos ya muy desarrolladas. Es decir, el análisis estructural, por supuesto, ya hoy en día, también añadiendo herramientas como softwares de análisis, podemos tener por lo menos menos incertidumbre. No olvidemos que seguimos hablando de cierta incertidumbre, por supuesto. Pero ya por lo menos, a comparación de años anteriores, a donde las herramientas eran limitadas, el comportamiento y el conocimiento era limitado, hoy en día podríamos decir que hemos avanzado. ¿Vale? Y de igual manera en la medición de la resistencia al suelo y su deformación, con ensayos triaxiales, con ensayos de consolidación, desarrollando más teorías sobre ello o particularizando las existentes. ¿Vale? Otro tipo de incertidumbre son las subjetivas, a donde pues no podemos, no tenemos de alguna manera un criterio definido para poder evaluar qué tanta incertidumbre pudiera llegar a ser la elección de un tipo de análisis, adoptar un criterio de diseño para cierto caso en particular. Como pudimos observar en el capítulo anterior de cimentaciones someras, pues existen varias maneras de calcular la capacidad de carga, incluyendo las normas técnicas que involucran un criterio. De ahí la experiencia que cada diseñador, que cada proyectista vaya acumulando a lo largo de los años, pues también pudiera ayudar a disminuir esa incertidumbre, por supuesto, mano de obra y los errores humanos que no escapamos. Estas últimas, las subjetivas, se reducen con un adecuado control de calidad. Eso es muy importante. Y ese adecuado control de calidad no solamente es verificar que el concreto cumpla la resistencia en las pilas. O sea, vaya, no nada más es eso. Por supuesto está bien, no nada más el concreto, sino el acero. Claro que es correcto, pero hay que ir más allá. Y en ese ir más allá nos referimos a tener una supervisión geotécnica, el experto que nos acompañe. No estamos muy acostumbrados a ello porque lamentablemente se cree que es un gasto innecesario. ¿Para qué voy a tener una persona ahí que me vaya acompañando, diciendo cómo hacer las cosas si el constructor lo sabe bien? Si está el estudio de mecánica de suelo, si está el plano ejecutivo, si no, pues si no va a pasar nada, ¿no? Eso lamentablemente puede llegar
a presentar prisas, toma de malas decisiones, precisamente por la rapidez que hay que hacerlas, y que evidentemente pues le voy a hablar al experto porque el problema se me presentó hoy en la mañana o ayer en la tarde noche, y a las 8, 9, 10 de la noche le hablo al experto y le digo, oye, visítame, pues sí, con todo gusto, pero la siguiente semana, porque mañana se tiene esta programación, mañana. Entonces, creemos, lamentablemente, que esos expertos están a nuestra disposición y no es un volado. Como puede ser que sí, como puede ser que quién sabe, ¿no? ¿Vale? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esa situación. En cuanto a las objetivas, es a través de factores de seguridad. A través de factores de seguridad. Y bueno, diseño con los estados límite. ¿Qué es eso? Porque lo escuchamos mucho. El criterio es con estados límite. Trata de la aplicación de factores de seguridad parciales para el caso de cargas y resistencias. Cuando nosotros empezamos a aplicar factores de seguridad, estamos ya aplicando el criterio de diseño con los estados límite. Empezamos a aplicar estos factores de seguridad. ¿Vale? Y les comparto algunos ejemplos. No, la normativa de la Ciudad de México no es la única, evidentemente, que aplica factores de seguridad. Por supuesto que no. Alrededor del mundo se tienen muchísimos criterios de factores de seguridad. Yo les comparto esta tabla, les voy a compartir algunos. Dice factores de seguridad parciales para cargas y resistencias, publicados en 1977. Entonces dice, condición, carga muerta, carga de agua, factores F1. ¿Qué tan control tenemos? Bueno, pobre, normal, bueno. 1. Ahí, si se dan cuenta, 1. Carga almacenada en silos, carga de agua con fluctuaciones, 1.3 en un control pobre, 1.15 en un control bueno. Otra, por ejemplo, carga por viento, por oleaje, bueno, ahí no se considera alguna. Otras cargas vivas entraría en carga, bueno, ahí está desfasado, sería 1.5, 1.25. Análisis individual de cargas, bueno, valores fundamentales en la incertidumbre del método, dependiendo qué método se tenga. Resistencia al cortante, por ejemplo, en un control pobre, bajo, 1.66. En uno bueno, 1.49. Ángulo de flexión interna, si nosotros nos dedicamos a hacer solamente ensayos axiales no consolidados, no drenados, que sabemos que obtenemos esfuerzos totales que no representan la condición natural del suelo, pues 1.25 de cajón, o sea, ¿no? Dimensión de la pila 1.20 para condiciones pobres, límite elástico del acero 1.50, condiciones pobres o bajas, resistencia a la compresión del concreto reforzado 3 en condiciones pobres. ¿Vale? Es un ejemplo de aplicación. Otro que aplica la Sociedad Geotécnica Canadiense, factores de comportamiento F/B aplicados en el diseño con estados límites. Para capacidad de carga, pruebas en lugar, evidentemente no hay. Pruebas con penetrómetro estático, 0.5, con penetrómetro estándar, 0.3, pruebas de carga estática, 0.5, análisis dinámico con medición de deformaciones, aceleraciones, 0.5. Otro más, que es una comparación, por ejemplo, de la Asociación Australiana, del Código de Autoridad Australiana para Diseño de Puentes, la de Canadá, la región de Ontario, el Eurocódigo y la reglamentación de la Ciudad de México en 2004. Entonces, por ejemplo, para análisis estático, dense cuenta, la Asociación de Australia, 0.4, para la Asociación de la región de Ontario en Canadá, 0.4, 0.3, compresión, extracción, y la Ciudad de México maneja en general pilotes apoyados en estratos resistentes, 0.35, y para los otros casos, 0.7. Esto no cambió. En la del 2017 no cambió, se quedó igual. ¿Vale? Es un ejemplo de los factores de seguridad en diversos códigos en el mundo. Ahora, atributos para el diseño de cimentaciones profundas. Se debe tener una base teórica sólida. Esto es muy importante. Saber cómo se comporta, conocer mecanismos de falla,
saber cómo se desarrolla el material, qué involucra la resistencia al esfuerzo, bueno, las propiedades mecánicas en general, resistencia al esfuerzo cortante, compresibilidad, identificar las características más importantes del problema. Lo que comentábamos también en su momento, identificar el problema, saber de qué trata, las características, geometrías, alturas, condiciones geológicas, viento, sismo, nivel freático, topografía, etc. Computacionales excesivos. Esto es muy importante y la cita que refiere es del 2000 y eso porque se refiere a una conferencia magna, ¿vale? A través del doctor Paulos comentaremos quién es esa persona. Vale la pena leer lo que comenta, escuchar lo que dice. Caemos en algunas ocasiones, no estoy diciendo, tampoco estoy aborreciendo a los softwares, que quede claro, pero sí se puede llegar a presentar un exceso, una sobreestimación. Y no olvidar, yo creo que se los han dicho también muchos profesores de ustedes, estoy seguro, no olvidar que nosotros alimentamos ese software. Y entonces la información que nos arroja, la información que nos entrega, debemos de estar conscientes de dos cosas. Uno, que es consecuencia de la información de entrada. Suena lógico, pero hay que citarlo. Dos, debemos de ser cautelosos en la interpretación de la información de salida. Ser cautelosos en la información de salida, en esa interpretación, ¿vale? Los parámetros geotécnicos requeridos en los métodos se deben poder estimar a partir de pruebas de campo y laboratorio. O sea, nada de la manga. ¿Sí? Nada de la manga. ¿Vale? Todo lo que debemos verificar o deberemos verificar en el caso de las pruebas de campo y laboratorio, mejor dicho, debemos de verificar los parámetros mecánicos que incluyamos en el diseño a través de pruebas de campo y laboratorio, ¿vale? Y por último, se debe poder verificar con un enfoque todavía más simple, ¿vale? Todo lo complejo que pudiera llegar a representar un análisis, también en contraparte deberá analizarse o deberá analizarse de una manera más sencilla, más simple, ¿vale? Porque al final todas estas teorías parten también de la sencillez en el desarrollo del campo, ¿vale? Bien, eso lo dice Paulsen en 2000 y Borland en 1989 dice: cualquier diseño que confía su éxito en un análisis preciso es un diseño malo. Esta frase es muy interesante. Cualquier diseño que confía su éxito en un análisis preciso es un diseño malo. Hablando específicamente de la geotecnia, porque sabemos que en la geotecnia existe muchísima incertidumbre y eso lo hace interesante, eso lo hace un reto. ¿Vale? Partiendo del hecho, y yo creo que todos ustedes lo tienen muy presente, hablamos de un material natural, todo lo que involucra eso, ¿sí? Un material heterogéneo, un material anisotrópico, un material con un comportamiento no lineal, un material multifásico, particulado, ¿sale? Que está compuesto de diferentes partículas, de diferentes fases, sólido, agua, aire. Y el conjunto de todas estas características tan particulares lo hacen un reto realmente. Bien, para que nada más tengamos una idea, son personas que todavía viven, que siguen trabajando en algún parte del mundo, e insisto, vale mucho la pena escucharles. El doctor Harry Paulos en su momento estuvo de visita con nosotros, si no mal recuerdo, en 2014, no tiene mucho, en el marco de la conferencia Nabor Carrillo, que es la máxima conferencia que da el gremio de la ingeniería geotécnica en México, la conferencia Nabor Carrillo. Presidente de la Asociación Australiana de Geotecnia y vicepresidente ante la
Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Participó en el diseño de la cimentación de las torres Burj Al Arab, Emirates Towers, Dubai, entre otros, por supuesto. Y actualmente en Australia, de donde es originario, se cuenta con la conferencia Pauls en su honor, imagínense. John Borland, él es inglés, mejor conocido como aquel que impidió que la torre de Pisa se volcara, ya se recuperó un poco esa inclinación, reconocido como caballero comandante, dirigió los proyectos para evitar asentamientos en el Parlamento, en el Big Ben y en la capilla Westminster. Participó en la estabilización de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México en la década de los 90 y dictó la conferencia Rankin. La conferencia Rankin en Inglaterra es la máxima, el máximo reconocimiento que puede tener un ingeniero geotecnista en ese país, ¿vale? Para que podamos tener una idea de personas que hoy están activas y que aportan al conocimiento geotécnico a nivel del mundo, salen a nivel mundial, y que si le llega a su mano algún documento firmado por estas dos personas, vale la pena leerlo, ¿vale? Guardarlo y leerlo después. Bien, ahora sí, vamos a entrar de ya, después de verificar toda esta parte de los conceptos. Capacidad de carga de una pila. La capacidad de carga de una pila nosotros la vamos a calcular debido a la sumatoria de la capacidad o el aporte por punta, K sub P, y el aporte por fricción o por adherencia. El término se empezó a hacer más presente en nuestro país a partir de 2017, un poquito antes, pero ya digamos que de manera un poco más notoria, porque la normativa del 2017 lo plantea así, por adherencia, no por fricción, que es un tema, ¿no? Pero bueno, tenemos que la capacidad de carga por punta considera la cohesión, el factor de carga de correspondiente a la cohesión, más, dense cuenta, la sobrecarga, o mejor dicho, la presión total a la profundidad del desplante, Q. Q minúscula es el peso volumétrico hasta la profundidad de desplante de la pila y el factor correspondiente N sub Q. ¿Por qué no aparece el tercer término gamma con N sub gamma? La relación, recordemos que ese tercer término relaciona el diámetro o el ancho de la base, B. Ese tercer término que relaciona el diámetro o el ancho de la base a comparación a la longitud es una relación muy pequeña. La relación del diámetro de la pila, en este caso, por la longitud es muy pequeña. ¿Están de acuerdo que una pila de 1 metro de diámetro contra una longitud de 8, 15, 20 metros de profundidad, de longitud, pues es muy pequeña la relación? Por esa razón se desprecia en el cálculo. El aporte es mínimo, se desprecia entonces, ¿vale? Ese es el criterio. Y si nosotros consideramos entonces la afectación de esa cohesión más la presión total vertical a la profundidad de desplante de la pila, afectado por el área de la pila, entonces tendríamos esa parte, lo que involucra las unidades de la carga en toneladas. No es en un esfuerzo como es el caso de una cimentación superficial, sino es en la carga útil de trabajo que tiene cada elemento. ¿Cuánto va a soportar esa pila? 80 toneladas, con un diámetro de 1 metro. ¿Cuánto va a soportar aquella pila? 120 toneladas, con un diámetro de 1,20 metros. ¿Vale? Y entonces, de esa manera es el cómo se distingue y el cómo se reporta. Eso en cuanto a la capacidad por punta. Recuerden que la capacidad de carga de una pila es la suma de los dos aportes, por punta más fricción o adherencia. ¿Vale? Revisamos por punta. Este es, digamos, el concepto general. Por fricción. ¿Qué sucede cuando hablamos del aporte por fricción?
El aporte por fricción es la suma del perímetro más el incremento de la longitud efectiva por el coeficiente de fricción. A eso se refiere esa sumatoria. ¿Y qué involucra? Involucra la resistencia unitaria por fricción, que es F minúscula, la resistencia unitaria por fricción, que está en función del incremento de la longitud, delta L. Ahorita vamos a comentar eso con una imagen. Consideraciones para obtener la resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad Z. A ver, les adelanto esta imagen. Del lado izquierdo tiene la pila. Tiene un diámetro D, como ustedes pueden observar, y una longitud L mayúscula. Se considera el confinamiento del elemento y que está afectado por un empuje, ¿sí? De ahí que es sigma prima sub 0 por K. Ese K es el módulo de reacción famoso que algunos de ustedes, no sé qué tantos, han escuchado que se requiere para hacer un análisis de interacción suelo-pila. El módulo de reacción. El módulo de balasto también le llaman. Bueno, eso es en pavimentos principalmente. Módulo de reacción, ¿cómo le llaman también? Módulo de reacción. Me parece Winker también, creo. Winker, algo así. Ajá, también. Exacto. Sí, pero no es el que estaba recordando. El módulo de Winker, sí, tienes razón. Módulo de reacción. Bueno, si no, ahorita nos acordamos. Ok, pero a ese se refiere. Porque estamos hablando de un elemento confinado, ¿no? Y bueno, a lo largo del fuste se genera esta fricción unitaria, que está representado con la letra F minúscula, a lo largo de todo el fuste. Y están de acuerdo que dependerá del diámetro, dependerá de la longitud y también dependerá de del cómo se desarrolle el material, de la estratigrafía. Del lado derecho tenemos una gráfica que ilustra algo muy peculiar. En primer lugar, la gráfica relaciona en el eje de las abscisas la resistencia por fricción unitaria y en el eje de las ordenadas relaciona la profundidad. Y entonces identificamos esa longitud, L, una longitud efectiva, L'. Antes de eso, observen que la resistencia por fricción unitaria, como imaginamos, va incrementando conforme la profundidad. Ahí se nota muy bien. Pero ese incremento no es constante hasta la profundidad de la pila, sino que llega el momento, o ese incremento no se desarrolla de manera lineal hasta la profundidad de la pila, sino que llega el momento en que se vuelve constante, a pesar de que tenemos o seguimos teniendo el desarrollo del elemento de cimentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa fricción que se da en el fuste, sí, por supuesto, se va desarrollando conforme la profundidad de la pila, pero va a llegar el momento en que ese valor ya no aumenta, se mantiene constante. Esa resistencia por fricción unitaria ya no incrementa. ¿Qué condiciones deberemos tomar en cuenta para el cálculo de esa resistencia por fricción unitaria? Me regreso. 1. Condiciones de densificación alrededor del elemento. Es decir, ¿qué tan denso está el material que confina la pila? Y hablando de densidad, hablamos de arenas, ¿están de acuerdo? Arenas y gravas. Inciso B, la resistencia unitaria por fricción aumenta con la profundidad hasta llegar a un punto donde se vuelve constante. Ya lo revisamos en la gráfica, ¿están de acuerdo? Esa resistencia unitaria por fricción incrementa, claro. Pero ese incremento no va a tender a infinito,
o no va a ir aumentando conforme la longitud de la pila. Va a llegar el momento en que se vuelve constante y entonces ya no va a aportar fricción al elemento. Sí lo hará en los primeros metros, pero no después. Se vuelve constante. Inciso C, la fricción en arena suelta es mayor para un desplazamiento mayor del elemento comparada con uno de bajo desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? La fricción en arena suelta es mayor para un desplazamiento mayor del elemento. Esto está íntimamente relacionado con el proceso constructivo del elemento. Cuando hablamos del desplazamiento del material para construir el elemento, nos referimos en donde hay mayor desplazamiento en el momento en que se tiene la pila o el pilote. A ver, identifiquen esto. Hacemos la excavación de la pila. Colocamos el acero y colocamos el concreto. Pregunta. En el momento en que colocamos el concreto, ¿hay desplazamiento del suelo circundante? Va de nuevo. Hacemos la excavación de la pila, la perforación. Colocamos el acero, colocamos el concreto. Cuando colocamos el concreto, ¿hay desplazamiento en el suelo circundante? En teoría sí, ¿no? Por los esfuerzos laterales que confiere el concreto. Ok, sí, pocos. De acuerdo. Sí es cierto porque la diferencia de pesos volumétricos es mucho mayor en el concreto que en el suelo que lo contiene. Y hay un desplazamiento bajo. Si se dan cuenta, donde se da mayor desplazamiento en el proceso constructivo es cuando hincamos un pilote, porque no hacemos perforación previa. Entonces, cuando hincamos un pilote de concreto, de acero, del que quieran, de madera, es cuando se verifica el mayor desplazamiento. Y entonces es cuando la fricción en arena es mayor, porque el elemento lo estamos encajando, lo estamos hincando, lo estamos penetrando, estamos desplazando el material hacia un costado para darle cabida al elemento rígido. ¿Sí está claro esta parte? El último inciso tiene que ver con el proceso constructivo del cómo se da la resistencia unitaria por fricción. Y no nos confundamos en el momento de excavar, porque ahí podemos decir, es que estoy excavando, estoy desplazando el material. O sea, sí, pero no nos referimos al desplazamiento, nos referimos, mejor dicho, al desplazamiento que tiene el elemento de cimentación. En el momento en que el concreto, vamos a dejarlo así, ojalá sea más claro, el concreto tiene contacto con el suelo. En la perforación de una pila, el concreto tiene contacto con el suelo cuando ya está la horadación, cuando ya está la perforación. Sí, como comentaba hace un momento, desplaza poquito. Pero desplaza más cuando no hay ninguna perforación previa e hincamos el elemento. ¿Está claro para todos? Considerando esa parte, entonces es el cómo vamos a calcular la resistencia por fricción unitaria. Esta resistencia por fricción unitaria, que está en función de la longitud crítica también, de la densidad y la longitud del elemento y su diámetro, entonces lo tenemos de esta manera. La longitud crítica se da 15 veces el diámetro. Es decir, una pila de 18 metros de profundidad, de 1 metro de diámetro, ¿estarán de acuerdo que entonces se tendrá el aporte por fricción? Aquí vamos a dibujarla. Aquí profundidad 18 metros, diámetro 1 metro. Entonces, ¿están de acuerdo que 15 veces el diámetro? Pues prácticamente hasta acá tendríamos
incremento de fricción, aquí ya se empieza a hacer constante. El aporte por fricción es en los primeros 15 metros. ¿Cómo sabemos? Porque se estima 15 veces el diámetro. ¿Vale? 15 veces el diámetro. Ahora, ¿cómo podemos darle un valor numérico a esa resistencia por fricción unitaria? Cuando de Z, es decir, del cabezal de la pila a la longitud crítica, entonces esa fricción se va a calcular como el factor constante K, ahorita daremos unos valores de K, por el esfuerzo horizontal, la presión vertical total a la profundidad estante de la pila por tangente de delta. ¿Vale? Cuando estamos en el rango del incremento de la fricción de 0, es decir, desde el cabezal hasta que se cumpla la longitud crítica. ¿Vale? Y para cuando sea después de esa longitud crítica, pues entonces tendremos el último valor de cuando Z es igual a la longitud crítica. Constante. ¿Están de acuerdo? Valores de K. Dense cuenta que los valores de K están en función del proceso constructivo del proceso de hincado. Hincado con chorro de agua. Ese K sub 0 igual a 1 menos N de phi les debe de ser familiar. ¿Quién se acuerda de eso? Ese K sub 0, 1 menos N de phi les debe de ser familiar. ¿Quién se acuerda de ese? Uno menos N de phi. Mario. Me recuerda un poco las fórmulas del empuje, creo que pasivo de Rankine. Ok, si es del empuje, no es del pasivo, es en reposo, pero es cierto. Efectivamente, es en reposo. De esa manera calculamos el empuje, el coeficiente de empuje de tierras en reposo, según la teoría de Rankine, 1 menos N de phi, correcto. ¿Vale? Porque lo comentamos hace un momento, estamos de acuerdo que pues el elemento está bajo un confinamiento y el suelo va a empujar. El suelo va a empujar al elemento, ¿no? Cuando tenemos una perforación, se considera un empuje pasivo. ¿No? El aporte horizontal se considera como un empuje, en reposo, 1 menos N de phi. Hincado de bajo desplazamiento, 1 menos N de phi a 1.4 de 1 menos N de phi. Es ahí un valor, un rango. Hincado de alto desplazamiento. Ya platicamos a qué nos referimos. Bajo desplazamiento y alto desplazamiento. 1 menos N de phi a 1.8 por 1 menos N de phi. Esos son los valores que podríamos dar en este K. Aquí está. ¿Sale? Bien. ¿Y cómo se obtiene ese ángulo gamma? No, delta. El ángulo delta. El ángulo delta representa el ángulo de fricción entre el concreto y el suelo. El ángulo de fricción entre el concreto y el suelo. ¿Cómo se da este? Les pido por favor que nos volvamos a conectar. Ya faltan unos segundos para que cierre esta sesión. Y con esto también terminamos el día. Les pido que nos volvamos a conectar para concluir esta parte. Gracias.
Sí, gracias, ingeniero. Sí. Bueno, ¿cómo tenemos ese coeficiente de fricción entre pila-suelo, lo que comentaba hace un momento? El valor del coeficiente de fricción está en función del ángulo de fricción y se considera un valor medio entre un tercio y un medio de phi. Un tercio y un medio del ángulo de fricción interna. Un tercio y un medio del ángulo de fricción interna. ¿Vale? Hablo específicamente voy a mostrar la siguiente, de este valor. Delta. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, de esta manera nosotros podemos calcular con el criterio general la capacidad de carga por punta, la capacidad de carga por fricción de una pila. ¿Sí? Por supuesto, no es el único criterio, no es el único procedimiento, existen varios. Esto sirve para, o la intención es para que tengamos una idea de cómo es el comportamiento, principalmente esta gráfica, de cómo es el comportamiento del aporte de la fricción, ¿sí? Porque sí es cierto, llegamos a creer que esa fricción va a incrementar conforme la profundidad de la pila hasta la punta. Y pues no, la verdad es que se ha demostrado en los últimos años que no, ese aporte también tiene un límite y una consideración. ¿Vale? Bien, no sé si tienen algún comentario de esto. Para que entonces ya demos pie a la siguiente sesión, que es el lunes, a las normas técnicas. Yo creo que sí, sin problema, terminamos la semana que entra. Pensé que, bueno, yo creo que sí. Bien. ¿Algún comentario? Profe, para determinarlo acá es una menos seno de phi, pero, o bueno, del ángulo, pero ¿de qué ángulo sería? ¿De ángulo de fricción interna? Correcto. Del ángulo de fricción interna, así es. Una pregunta. Todos esos ángulos nos los proporciona el laboratorio, ¿verdad? A la hora de mandar la muestra. El ángulo de fricción interna sí. Delta, nosotros tendremos que obtenerlo o considerando un tercio o un medio de ese valor. ¿Están de acuerdo que un criterio conservador es considerar un medio de phi? Es el valor más bajo. El valor conservador, un medio de phi. Un medio de phi es igual a delta. Un medio del ángulo de fricción interna. Es una consideración aproximada, por supuesto. Ese delta, insisto, representa la fricción que existe entre el suelo y el concreto de la pila. El suelo y el concreto. Están de acuerdo que generan una fricción en el contacto. Entonces, se considera que es un medio de phi, un medio de phi. Gracias, Inge. Sí, ¿algún otro comentario? Yo una pregunta, ¿cuál fue el esfuerzo que dijo que era el que va antes del tangente de delta? A ver, otra vez, perdón. ¿Qué esfuerzo dijo que era el que va antes del tangente de delta? Ahí en para acá. Sí. Este, ¿no? Sigma sub 0. Sí, no. Es el esfuerzo, bueno, ahí está en término efectivo porque este es de este. Recordemos este. Este es el esfuerzo efectivo a la profundidad de desplante de la zapata. De la pila, de la zapata, porque les iba a decir que es lo mismo que calculamos en cimentación superficial. Es el esfuerzo geostático, el esfuerzo vertical, hasta la profundidad de desplante, en este caso hasta la profundidad de desplante de la pila, ¿no? Que es el peso volumétrico por la profundidad de desplante. ¿Vale? Sí. Sí.
¿Algún otro? Ok. Bien, pues entonces con esto damos ya pie a que el próximo lunes empecemos a revisar los criterios de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones de la Ciudad de México. ¿Vale? Si no hay alguna otra inquietud, pues con esto termina la sesión del día de hoy. Que les vaya bien. Nos conectamos el lunes entonces. Buen fin de semana. Bye. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana.